Pues, ¿cuáles son los cambios que desea usted hacer en Cuba en breve? Bueno, fundamentalmente el problema de Cuba, más que un problema de cambio, es un problema de creación en el país. Nosotros estamos aquí como atascados desde hace muchas décadas. Nuestro problema más grave es que crece la población constantemente y en cambio las fuentes de trabajo no crecen. Y en la misma medida en que la industria se tecnifica y necesita cada vez menos empleo de personal, la población nuestra crece y nos encontramos en un círculo vicioso que no tiene solución. Hombres que no tienen trabajo y que por lo tanto no pueden consumir, y una industria que no se puede desarrollar si no tiene consumidores. Nosotros no podemos competir con la industria europea en maquinarias, en productos manufacturados, ni con la industria de Estados Unidos. Nuestra industria tiene que ser una industria de consumo, principalmente de consumo nacional. Y no es posible que se desarrolle una industria si no hay quien compre. Y sin embargo, ¿cómo darle empleo a la gente si no es industrializando el país? Nuestro gran problema es el problema de los cientos de miles de hombres que están sin trabajo. Pues, ¿qué clases de industrias, en qué clases piensa usted? Por ejemplo. Principalmente industrias alimenticias, industria de tejidos y también industria de productos manufacturados para consumo del país. La industria nuestra no puede aspirar a competir fundamentalmente con la industria extranjera. Luego tiene que desarrollarse a base del consumo nacional. Producir la mayor cantidad de artículos y de mercancías posible para consumir en el país. Pues, ¿cuánto tiempo cree usted va a necesitar para desarrollar ese programa? Entonces, antes que nada debo decirle que nuestro primer paso tiene que ser crear consumidores. Nosotros tenemos que crear consumidores, a lograr que una parte considerable del pueblo sea consumidor, porque sobre esa base únicamente se puede desarrollar la industria del país. Y entonces no hay forma, claro. Bueno, sí, pero no, primero necesitamos consumidores, porque nosotros, aunque tengamos capital para establecer las industrias, si no tenemos quien compre, no puede desarrollarse esa industria. Sería antieconómico. El primer problema no es siquiera tener capital. El primer problema es tener consumidores para la industria y después capital para establecer esas industrias. Pero lo esencial, lo básico, es tener una población consumidora de artículos industriales. Y entonces esa población consumidora la obtendremos nosotros a través de la reforma agraria. ¿Cuánto costará tal programa? Bueno, depende, porque un programa hay que distinguir entre el programa de obras públicas que debe realizarse en el país para satisfacer muchas necesidades que están pendientes y el programa de industrialización. Cualquier pueblo de Cuba, de los 200 o 300 pueblos de más o menos importancia, todos tienen una serie de necesidades fabulosas que nunca han sido satisfechas. Usted va a los pueblos y le piden centro escolar, le piden hospital, le piden alcantarillado, le piden pavimentación de las calles, le piden acueductos, le piden escuelas, le piden sanidad, le piden camiones para limpiar las calles, le piden parques, le piden mercados, edificios donde vender la mercancía y obras de todas clases. Por ejemplo, le piden plantas para purificar el agua. Es tan grande, yo estoy haciendo un censo de todas las necesidades. Yo le he pedido a todas las clases vivas del pueblo que me informen qué cosas necesitan y en qué orden les interesa que el gobierno se las vaya a conseguir. Yo calculo que para satisfacer todas las necesidades de los pueblos de Cuba se necesiten en obras públicas invertir por lo menos 2.000 millones de pesos. Para satisfacer todas las necesidades en todos los pueblos. ¿Y de dónde, de camino y de carretera? ¿De dónde vendrá la plata? Bueno, esa plata viene de aquí adentro. El aumento
de las contribuciones, de los ingresos del Estado en la misma manera, en medida que se eleve el estándar de vida del país. Yo pienso que dentro de 3 años habremos duplicado los presupuestos. Actualmente ya se ha producido en 2 meses un superávit de 25 millones de pesos en aumento de la recaudación. Entonces, el capital para la industria, parte capital nacional y parte capital de fuera, extranjero. Pues, ahora, nosotros no queremos que ese capital venga a base, queremos que fundamentalmente nos presten el capital para nosotros invertirlo a través de organismos de créditos del país. Porque si el capital viene de fuera y se invierte, nosotros tenemos que pagar los intereses, que es el precio del capital, los intereses. Tenemos que amortizar el capital y después que lo hemos amortizado no nos quedamos con nada. Pues, ¿se da cuenta? Sí, cómo no. Nosotros queremos que nos presten el capital. Entonces nosotros devolvemos el capital más los intereses, pero cuando hemos amortizado el capital prestado, el resto queda para nosotros aquí. El capital lo amortizamos para nosotros, no para otros, ¿te entiendes? Pues ustedes no quieren... porque nosotros pagamos el capital, lo devolvemos y entonces nos queda el capital aquí. ¿Usted entiende? Sí. Porque de lo contrario es constantemente tenemos que amortizarlo 1 vez, 2 veces, 10 veces. Toda la vida tenemos que estar amortizando. Pues, es igual que si usted le prestaran 100 pesos y toda la vida usted estuviera pagando los 100 pesos. Sí. ¿Te entiende? Con intereses. Pues, ¿de dónde vendría ese capital? No puede venir de Estados Unidos, puede venir de Inglaterra, puede venir de Francia, puede venir de Alemania. De bancos del gobierno, de los gobiernos de esos países, bueno, o de bancos comerciales. Parece que hay una abundancia de capitales en el mundo en este momento, porque a nosotros han llegado muchos ofrecimientos de préstamos, de inversiones, muchos ofrecimientos de parte, sobre todo porque ven que el gobierno es honrado. Al ver que el gobierno es honrado, sienten una gran confianza. Además, porque nosotros las deudas anteriores de la dictadura, las deudas pendientes, hemos decidido saldarlas, o sea, no las hemos rechazado. Pues, ¿de cuáles ¿comprende? países vienen las ofertas? Yo le quiero explicar que el gobierno, la dictadura de Batista, contrajo deuda por 1.200 millones de pesos. Nosotros pudimos haberla rechazado porque el gobierno no era legítimo. Pero nosotros comprendimos que eso era trastornar mucho la economía del país. Entonces, que era preferible asumir la responsabilidad de esas deudas, lo cual crearía una confianza grande a los que estuvieran dispuestos a invertir dinero, porque si nosotros no hemos anulado esas deudas, ya todo el mundo está seguro que puede invertir aquí, puede prestarnos, que nadie anulará las deudas por ninguna circunstancia, aunque cambie el gobierno. ¿Usted entiende? Sí. Aunque cambie, no le importa, porque si ahora ha habido un cambio como este y nosotros las deudas... Lo que ustedes quieren es empréstitos y no accionistas. Bueno, no quiere decir que sea una política exclusivista de la nacionalidad. Preferimos recibir los préstamos y pagar el capital y pagar los intereses. Porque de esa manera, cuando hemos amortizado el capital, nos queda a nosotros aquí. Cuando hemos pagado la deuda, nos quedan las fábricas aquí, las industrias. De la otra manera, estaríamos pagando esa fábrica siempre. Y sería un constante salida de divisas. Usted sabe que el problema de las divisas es hoy fundamental para cualquier pueblo. Que la política inteligente tiene que ser una política que tienda a recibir los capitales, pagar el precio de ese capital, que es el interés, devolver ese capital. Y entonces después nos quedan las fábricas, las industrias, nos quedan aquí en el país. Es cierto que algunas de las firmas norteamericanas en Cuba van a ser nacionalizadas. No se ha hablado de nacionalización. ¿No? No. Sí. No se ha hablado del cañonazo de las 9, no se preocupe. Sí hay. Bueno, no se ha hablado aquí de nacionalización. Nosotros no hemos planteado. Nosotros podemos revisar alguna concesión de las que hizo la dictadura de Batista, pues sean concesiones onerosas y contrarias a la economía del país. Pero nosotros no hemos hablado aquí de nacionalizaciones, porque nuestros problemas económicos son de otra índole, fundamentales, que es como el hacer la reforma agraria y desarrollar industrialmente el país.
En cuanto a los servicios públicos están distribuidos, por ejemplo, prestados por distintas compañías y a distintos precios, distintas tarifas. Es un problema que tenemos que estudiar y resolver. Pero aquí no se ha planteado como cuestión fundamental la nacionalización de ningún servicio. ¿Me podría explicar en pocas palabras su programa de reforma agraria? El programa de reforma agraria consiste en lo siguiente. Aquí en Cuba, unas 200.000 familias, 200 a 300.000 familias que no tienen tierra, que son campesinos. Esos campesinos trabajan 2 o 3 meses al año en época de zafra. El resto del tiempo están sin trabajo, no tienen tierra para sembrar ni para producir los artículos de consumo más necesarios. Muchos de esos campesinos vienen a la ciudad a buscar trabajo y aumentan el número de desempleados en la ciudad. Esa población campesina es la que nosotros tenemos que tratar de convertir en población consumidora. Más de la mitad del país es campesino. Y entonces nosotros tenemos que convertir esos campesinos en consumidores. Esos campesinos nunca se convertirán en consumidores mientras no tengan tierra para producir sus artículos. La reforma agraria hará que aumente la capacidad adquisitiva del campesino muchas veces y será la base sobre la cual se puede desarrollar una industria en Cuba. Nosotros pensamos, ahí están las tierras del Estado y las tierras particulares. Nosotros pensamos poner un límite máximo a las fincas dedicadas a los distintos tipos de producción. ¿El azúcar, por ejemplo? Estamos estudiando el caso. Yo soy partidario de que se le ponga un límite también al azúcar. Ahora, a los centrales le conviene eso, porque aquí los hacendados, hay una ley que les prohibió hace años que el central tuviera cañas propias. Entonces lo que hicieron los hacendados por burlar esa ley es que ponían una compañía dueña del central y otra compañía dueña de la caña, y era la misma cosa, burlar una ley. El industrial debe ser industrial y no al mismo tiempo industrial y agricultor. Los centrales azucareros no pueden competir hoy en el mundo a un buen precio con el azúcar porque el costo es muy caro. Es muy caro porque los centrales están anticuados. Si el central trata de tecnificarse, de mejorarse, el resultado es que deja sin empleo muchos obreros, o estos tienen que trabajar la mitad del tiempo al año. O sea, crearía un conflicto social muy grave. La única forma que tendría la industria azucarera de tecnificarse es mediante la reforma agraria, que extraería de la industria el exceso de personal que está demandando trabajo. ¿Usted comprende? Sí, perfecto. Mediante la reforma agraria ellos se tienen que tecnificar. ¿Qué es lo que van a perder? No van a perder nada, porque van a tener la caña para moler, más caña para moler y mejores condiciones para mejorar su maquinaria. Que de la otra manera siempre habrá una eterna pugna entre un número cada vez mayor de obreros que está pidiendo trabajo y una industria que no ha progresado absolutamente en los últimos 30 años. Y una industria que no puede progresar si no se mejora. Luego, la reforma agraria no significa ninguna pérdida. Nosotros indemnizaremos la tierra. Si no tenemos dinero en efectivo, posiblemente no tengamos dinero en efectivo, porque nosotros en el dinero en efectivo no tenemos suficiente para indemnizar todo eso. Pero lo podemos indemnizar en bonos que tendrán la garantía de un gobierno honrado, que podrán ser vendidos en el mercado de valores, que podrán ser negociados, bonos con intereses al menor plazo posible. Yo pienso hoy, salvo criterio de personas más expertas que yo en la materia, deben ser bonos de 10 a 15 años, pero que se pueden negociar. Y entonces lo que nosotros le pedimos a los industriales, a los hacendados, a los grandes hacendados, productores de caña y de ganado, que inviertan eso en industria, porque nosotros, la industria, estamos dispuestos a darle todas las garantías a condición de que haya salarios altos. Pues, ¿cuánto costará el programa de reforma agraria? No puedo calcular exactamente en este momento, porque tendríamos primero que decidir sobre el límite máximo que va a haber, las tierras que serían segregadas y el valor de tasación de esas tierras. Pero si nosotros pagamos mediante bonos, podemos pagar un mejor precio de lo que pudiéramos pagar en efectivo. Y en cambio ese dinero que se recibe en bonos garantizados por el Estado cubano, ellos lo pueden negociar, como se han negociado los bonos del Bandei y del Banco Nacional. Los bonos cubanos se venden en el mercado y se venden a buen precio.
Al indemnizarlo nosotros mediante bonos, nosotros le podemos, lo que le pedimos a ellos es que la indemnización la inviertan en industria aquí en el país. Usted se da cuenta. Entonces, lo que tienen que hacer los grandes, los latifundistas, es transformarse en industriales. Usted se da cuenta. Y pueden establecer industrias que van a tener un mercado seguro y que van a significar la solución del problema para los mismos azucareros. Porque yo le voy a decir, ¿usted cree que se puede vivir en este estado de agitación, de conflicto permanente entre la empresa y los trabajadores? Y de un conflicto que va en aumento. Un conflicto que va en aumento. Pues Cuba depende en su mayor parte de las ventas del azúcar. ¿Cree usted que esta dependencia debía reducirse? Bueno, a nosotros nos conviene venderle a Estados Unidos y a Estados Unidos le conviene comprarnos a nosotros. Porque también es verdad que en los momentos difíciles de Estados Unidos siempre ha tenido una fuente de azúcar formidable en Cuba. A Estados Unidos le interesa que esa fuente se conserve, porque es un alimento básico para Estados Unidos el azúcar, que nosotros lo producimos más barato que allí en Estados Unidos. Nosotros le pudiéramos brindar al pueblo americano un azúcar más barata, ¿comprende?, de la que paga hoy. Y que sin embargo el gobierno se la hace pagar cara allí por estar protegiendo ciertos intereses azucareros de allí del país. Si Estados Unidos se de tierra pueden producir trigo, pueden producir otras cosas. La tienen subsidiada. Nosotros pudiéramos favorecer al pueblo americano vendiéndole todo el azúcar que quiera mucho más barato de la que le venden hoy. En el futuro, háblele al pueblo de Estados Unidos y digan que nosotros podemos. Si es verdad que por un lado benefician determinados agricultores con una industria artificial por completo, nosotros pudiéramos beneficiar a todo el pueblo de Estados Unidos vendiendo el azúcar más barato de la que la compró. Y al americano le gusta mucho el dulce. Nosotros le podemos dar todo el dulce que quiera y mantener entonces unas buenas relaciones, porque mire, Estados Unidos es un país tan rico, tan poderoso industrialmente y agrícolamente, que lo que gana, lo que significa económicamente el comercio con Cuba en dinero, bueno, no importa, en dinero es una parte muy pequeña de su gran poderío económico, de su gran riqueza. A nosotros nos parece egoísta cuando, por ejemplo, al hablar de que queremos producir arroz, producir aceite, para ahorrarnos de la importación, se nos amenace con que no nos van a comprar azúcar, porque en definitiva lo que van a dejar de ganar Estados Unidos por concepto de esas ventas es la millonésima parte de la riqueza de Estados Unidos. Usted se da cuenta, no hay que granjearse la enemistad de nosotros por 100 o por 200 millones de pesos, que es lo que pudieran equivaler las compras que hacemos nosotros en alimentos. Siempre tendremos que comprar automóviles, radios, televisores. Siempre tendremos, pero Estados Unidos no vive del comercio de Cuba. En cambio, Cuba depende de las divisas que ahorre para desarrollarse industrialmente. Nosotros no le decimos a Estados Unidos que nos regalen dólares. Nosotros no le estamos diciendo a Estados Unidos, mándenos 1.000 millones de pesos, y con 1.000 millones de pesos resolvemos todos los problemas. Nosotros planteamos las cosas en términos de justicia. Si nosotros no defendemos nuestra divisa, si nosotros no desarrollamos industrialmente el país, ¿a dónde vamos a parar? En un caos. Si la revolución no hace estas leyes, la revolución pierde su autoridad, pierde su moral, pierde sus prestigios. Si esta revolución se precipita, lo que vamos a tener aquí es un infierno en Cuba, un verdadero infierno, porque cuando haya 1 millón o 1,5 millones de gente sin trabajo, porque no resulta, y ya no crean en nadie aquí, entonces va a ser el caos, que es lo que hay. Nosotros podemos ir haciendo una revolución ordenada, estudiada, planeada. Yo muchas veces he tenido que pararme y decirle a los campesinos, no ocupen la tierra así, porque la tierra hay que repartirla ordenadamente. Nosotros no podemos producir la empresa agrícola grande o la empresa agrícola pequeñita, dividida, porque eso no rinde económicamente, no rendiría a bajo costo. Nosotros tenemos que sustituir la empresa grande por otra empresa grande, o sea, reuniendo a todos los campesinos para que tengan una gran empresa, como quien tiene una sociedad por acciones. Y entonces utilicen equipos costosos y utilicen la mejor técnica del mundo. Actualmente usted vio Bohemia. Bohemia ha hecho un llamamiento de un fondo para que yo lo maneje. ¿Usted sabe lo que voy a dedicar? A tractores. Todo eso son tractores y equipos de regadío, de pozos, todo. Y entonces vamos a producir en Cuba en las mejores condiciones técnicas del mundo. Los equipos más modernos que hay en el mundo los vamos a comprar para la agricultura, tan buenos como lo que puede haber en Estados Unidos. Y la tierra nuestra
tiene una ventaja sobre la tierra en Estados Unidos, es que produce 2 y 3 cosechas al año porque no hay frío. Nosotros con abono, con regadío, podemos producir más barato que Estados Unidos. Porque ahora Estados Unidos produce el maíz más barato que nosotros, la mitad de precio. El arroz más barato que nosotros. ¿Y por qué? A pesar de que ellos no más pueden hacer una cosecha de maíz al año. ¿Por qué? Porque producen con una técnica muy moderna y a muy bajo costo. Pues nosotros vamos a hacer 2 cosechas con la misma técnica de los Estados Unidos. Vamos a producir muy barato. Usted se da cuenta. Todo ese dinero lo voy a invertir en tractores. Es cuestión de tractores y de equipos, de regadío y de todo. Entonces en el campo vamos a producir a través de grandes cooperativas de campesinos. Cooperativas. Que se van a distribuir las ganancias. Ya tengo algunas hechas en tierras que eran de cómplices de Batista, socios de Batista. He hecho alguna cooperativa y van muy bien. Allí mismo tienen la cooperativa de producción agrícola y su cooperativa de consumo. Tienen una tienda propia, la primera que hice, y tuvo que poner el 20% más caro, porque si no arruinaba las tiendecitas de por allí. Pues, sí. Hablando del azúcar, si las ventas de azúcar en los Estados Unidos se redujeron, afectaría mucho a Cuba, ¿no? Sí, yo creo que sí afectaría, desde luego, pero yo no veo por qué se vayan a rebajar las ventas de azúcar. Pues sería injusto por cuanto Cuba, cada vez que Estados Unidos ha tenido una situación difícil, ha tenido una fuente de abastecimiento y de materia prima segura en Cuba. Y a los soldados americanos lo que más les gusta es el azúcar. Y a todos los soldados lo que más les gusta es el azúcar. A Estados Unidos no les conviene que se arruine la industria azucarera cubana, no le conviene. Pues ¿qué cree usted sobre un intercambio comercial entre Cuba y los países comunistas? Bueno, yo creo que si nos compran, nosotros debemos venderle. Porque ¿qué vamos a hacer si nos sobran los artículos y nos compran? Eso es lo que hace Estados Unidos y lo que hace Inglaterra y lo que hacen todos los países. Pues ¿ve usted en esto algún peligro para Cuba? ¿En qué sentido? De infiltración o... No puede haber peligro, porque si nosotros hacemos lo que los cubanos quieren, si nosotros hacemos justicia social y la hacemos y le resolvemos el problema material a todos los cubanos dentro de un clima de libertad y de respeto a los derechos individuales, de libertad de prensa, de pensamiento, de democracia, de libertad de elegir su propio gobernante, la revolución que nosotros estamos haciendo le ofrece al pueblo de Cuba lo que ningún régimen social en el mundo le ofrece actualmente. ¿Sabe usted? ¿Comprende? Sí, no, yo no tengo ningún temor a ninguna ideología. La ideología del 26 de julio, que es la ideología de un sistema de justicia social dentro del más amplio concepto de la democracia, de la libertad y de los derechos humanos, es la promesa más hermosa que se le puede hacer al hombre. Claro. ¿Por qué tenemos nosotros que temer? Nosotros no tenemos que temer. Pues ¿sabe usted si los países comunistas podrían ofrecerle a Cuba las mercaderías que Cuba necesita importar? Bueno, yo no he estudiado eso, no he estudiado esa posibilidad. Realmente no lo he estudiado porque yo he creído que nosotros le vamos a seguir vendiendo el azúcar a Estados Unidos, fundamentalmente, y le seguiremos comprando mucho a Estados Unidos. Pues usted... Yo no me he planteado el otro problema. Si se me presenta el otro problema tendré que ponerme a estudiarlo, ¿no? Como primer ministro, usted tiene un gran trabajo. ¿Cómo usted va a ordenar los asuntos del gobierno? ¿Sería posible delegar algunas de sus responsabilidades? Bueno, porque usted ha visto que nosotros tenemos varios ministros. Son gente muy capacitada. El ministro del Trabajo, el ministro de Economía, el ministro de Obras Públicas. Es una serie de compañeros que son muy trabajadores y yo lo que hago cada día más. Le llevo a ellos. Si a mí me da un ofrecimiento de proyecto, de empréstito, de industria, yo se lo mando al ministro de Economía, se lo mando al ministro de Agricultura. Ellos todos, yo cada día me quito más trabajo, se lo pongo a ellos y lo consulto a ellos siempre. Yo me reúno 2 veces a la semana con ellos y allí discutimos largamente. Si yo quisiera tener menos trabajo, yo tengo mucho trabajo, porque la función mía es administrativa, pero también es política. Tengo que hablar con el pueblo, orientarlo, animarlo, decirle que tenga calma, que tenga paciencia. Yo soy el que controlo los problemas con el pueblo. ¿Cuál es su parecer acerca de la base naval de los Estados Unidos en Guantánamo?
es un problema que no se ha discutido aquí, no se ha tocado. Ha habido algunos pequeños conflictos originados en el hecho de que los marinos los dejaban siempre desembarcar, ir a Guantánamo, por ejemplo. Los dejaban ir a Guantánamo toda la semana de fiesta. Claro que económicamente convenía que fueran, porque compraban. Pero iban miles de marinos y iban a ciertos sitios de diversión. No conocían bien y muchas veces llegaban a las casas de las personas decentes y tocaban a cualquier casa. ¿Ves? Es un problema, hay cierto conflicto entre ellos cuando van de vacaciones, cuando van a fin de semana, se creaban conflictos entre ellos y entre las familias decentes, porque se equivocaban muchos marinos, tomaban, se equivocaban en el torno a la casa. Eso en otro momento, en la época de Batista, no producía efecto ninguno, porque todo el mundo sufría todas esas cosas tranquilamente, pero ahora, usted comprende, cualquier cosa de eso produce un gran efecto, porque la gente ve el propósito rectificador de la revolución y todo lo que ha estado mal y todo lo que le disgustaba, ahora lo plantean. Usted se da cuenta, lo explican. Este es un momento en que eso puede crear resentimiento. Sobre todo a mí me preocupa mucho que no vaya a ocurrir el menor incidente. ¿Usted se da cuenta? Por eso yo, con respecto a la visita, soy partidario de que se espere lo más posible, ¿verdad? En las zonas esas donde ha habido problemas, como en Guantánamo, en Santiago, pues quisiera que cuando todos los ánimos estuvieran bien organizados, todo bien organizado, bien ordenado, que se puedan producir las visitas sin rozamiento, porque en el pueblo no hay animosidad contra ellos, ¿sabes? Pero este es un momento en que un momento de cualquier pequeño incidente puede tener importancia, ¿usted se da cuenta? Pues parece que no hay problema de sí o no los Estados Unidos siga ocupando la base en los términos actuales. Esa demanda no se ha planteado, ese problema no se ha planteado. Nosotros tenemos otros problemas que nos interesan más. Otros problemas de orden económico y social. Son los problemas que a nosotros nos interesan. Pues ve usted en una forma... Si nosotros mantenemos relaciones, podemos mantener relaciones amistosas con Estados Unidos, sí, comerciales, políticas, diplomáticas, pues yo no veo peligro de que se produzcan conflictos, ¿verdad? ¿Ve usted en una forma favorable el que Cuba sirve como base de operaciones militares contra la República Dominicana o tal vez otros países? Bueno, yo le voy a decir sobre lo que pienso de eso. Nosotros necesitamos hacer un trabajo aquí. Necesitamos hacer un trabajo. Lo que a mí me preocupa fundamentalmente, le voy a contestar con toda franqueza, en este momento son los problemas de Cuba. Lo que me interesa fundamentalmente son los problemas de Cuba. El trabajo que tenemos que realizar adelante. Ahora bien, no quiere decir eso que sea uno tan egoísta que se pueda empezar a mirar con indiferencia el dolor de otros pueblos de América Latina. Trujillo es un peligro para Cuba. Trujillo es un peligro para la América Latina. Los agentes de Trujillo asesinan a sus enemigos fuera de Estado de Trujillo. Asesinan a los enemigos como a Galinde en Estados Unidos, a Requena en Estados Unidos. Asesinan a sus enemigos en Cuba, asesinan a sus enemigos en México, asesinan a sus enemigos en cualquier parte. Incluso cuando yo hice el viaje a Venezuela y al amanecer pregunté, cuando estábamos aquí en Venezuela, qué costas eran aquellas, me dijeron que eran las de Colombia. Yo les pregunté a los pilotos por qué habíamos ido a salir a Colombia. Y me dijeron porque la ruta hacia Venezuela pasaba muy cerca de Santo Domingo y ellos no quisieron pasar cerca de Santo Domingo por el peligro de que un avión de Trujillo hiciera cualquier fechoría. Trujillo es una especie de dictador del Caribe y dictador de América Latina, que no respeta las leyes de otros países. Trujillo no respeta la ley de ningún país. Mire, nosotros, si quisiéramos, podríamos buscar a Batista donde quiera. Aquí hay hombres voluntarios, se sobran para ir a matar a Batista en Estados Unidos y en México, donde sea. Sin embargo, nosotros jamás aceptaremos, ni jamás promoveremos, ni respaldaremos ninguna acción fuera del territorio nacional, porque nosotros respetamos las leyes de otros países. Trujillo no las respeta. Trujillo tiene establecida una dictadura continental. Usted se da cuenta, en cierto sentido,
es lógico que un gobierno democrático, es lógico que los cubanos democráticos veamos con simpatía cualquier movimiento contra Trujillo. Para nosotros intervenir directamente en problemas de Santo Domingo, no. Nosotros no intervendremos directamente en problemas de Santo Domingo. Usted se da cuenta. Ahora, eso que aquí en Cuba pueden venir a vivir los exilados de cualquier país. Pueden venir a vivir. Y, naturalmente, bueno, hay lo mismo en Cuba que en Venezuela. Yo sé que los dominicanos, sobre todo, cuentan con mucha simpatía. Yo no los voy a... Todavía no se ha decidido la fecha exacta para el propósito del gobierno. Hacerla lo antes posible. Yo le voy a decir lo siguiente, el propósito de hacerla se habló de 2 años, y ese es el criterio del gobierno, hacer elecciones en 2 años. Por lo general, en los países, en estos países, cuando ocurre una revolución, golpe de Estado, no revoluciones, entonces el interés de los gobernantes, como no tienen apoyo del pueblo, es posponer las elecciones todo lo más posible para tratar de ganar. El caso de nosotros es al revés. Nosotros tenemos el 90 y tanto % del pueblo. Nosotros no le podemos tener miedo a ninguna elecciones. O sea, no podemos tener miedo a perder unas elecciones, porque estamos seguros de que las ganamos. Pero lo que a mí sí me preocupa un poco es en este momento en que estamos reorganizando el Estado, exigiendo mucha rectitud, mucha disciplina, vayamos a distraer mucha energía en política, ¿usted comprende? Que vayamos ahora a poner a la gente a aspirar, porque aquí vamos, funcionario bueno, yo no quiero que aspire a senador, que siga de funcionario. Me preocupa un poco coger todos los elementos que están trabajando en la administración pública y que van progresando mucho, ponerlo a hacer política. Le tengo un poquito de miedo a eso. Es la única parte que me preocupa un poco de la política, ¿usted entiende? Que vayamos a desgastar la energía en otras cosas. Pues el 26 de julio se organizará como partido político. Como partido político. En las próximas elecciones se les permitirá tomar parte a todos los partidos políticos, incluyendo el Partido Popular Socialista. Si reúnen los requisitos que establezca la legislación electoral. Si le pidieran que fuera usted uno de los candidatos a la presidencia, ¿aceptaría? Yo en eso haría lo que decidiera la dirección del movimiento 26 de julio, pero yo creo que el movimiento 26 de julio tiene fuerza suficiente para obtener el triunfo. Con su propia fuerza. El movimiento 26 de julio puede obtener el triunfo con su sola fuerza. El movimiento 26 de julio no necesita de pacto político para triunfar en unas elecciones revolucionarias. En unas elecciones. Última pregunta, ¿cómo usted debe haber oído? Yo le digo, sí, porque yo no quiero producir tipos de declaraciones que parezcan que estoy en actitud de dividir. En este momento no se han planteado en el país problemas de tipo político. Yo quiero dedicar todo mi empeño a trabajar en una obra revolucionaria, consciente de que esa obra revolucionaria es lo que consolidará el movimiento 26 de julio, un movimiento democrático, un movimiento revolucionario, un movimiento de fuerza en el pueblo muy grande. Como usted debe haber oído, han habido rumores de que el mayor Raúl Castro y el mayor Ernesto Guevara son comunistas o simpatizadores del comunismo. Esos son rumores. ¿Quisiera usted hacer algún comentario sobre eso? Bueno, yo le voy a decir mi opinión sobre eso, y es que aquí en Cuba siempre había una política muy tradicional, una política muy conservadora, y no existía ninguna esperanza revolucionaria. Mucha gente joven, pues antes se inclinaba hacia la izquierda, más que simpatizar con los partidos políticos tradicionales que existían. Desde el momento que se constituyó en Cuba un movimiento como el 26 de julio, que es un movimiento que es verdaderamente revolucionario, que tiende a estructurar la economía del país sobre base justa, que es un movimiento revolucionario y al mismo tiempo un movimiento democrático, de amplio contenido humano, ha absorbido en sus filas, usted comprende, mucha gente que antes no tenía alternativa de tipo político ninguna, y se inclinaban hacia partidos de ideas radicales. El movimiento 26 de julio es un movimiento de ideas radicales, pero no es un movimiento comunista, y difiere fundamentalmente del comunismo en una serie de cuestiones, esenciales. ¿Comprendí? El movimiento 26 de julio, los hombres, tanto Raúl como Guevara, como todos, son hombres que están muy de acuerdo con el pensamiento político mío. No es un pensamiento comunista. No son comunistas. Claro, no es un pensamiento comunista el pensamiento del 26 de julio. Y la tendencia, yo le pudiera decir que
que si vamos a ver posiblemente en Estados Unidos, ustedes tengan allí mucha gente de ideas de izquierda también, sí, figurando en los partidos democráticos. Posiblemente a lo mejor a usted le dicen comunista porque haya hecho un artículo en favor de la Revolución Cubana y le quieren allí hacer una investigación en el Senado de Estados Unidos. No, no señor. Eso es. Estas son cosas urgentes. Hay que acabar, ¿no? Sí, cómo no.